En este día que el Señor nos permite celebrar. No sé qué hice, hermano Noé. En la mañana me quedaba muy bien. Se me hace que me crecieron las orejas. O algo pasó, no sé. ¿Perdonas? Sí. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. ¿Dónde dejé mi...? Bueno, se enojan si lo hago con mi Biblia electrónica. No supe ya dónde quedó mi Biblia. Si alguien la encuentra, me la devuelve, no sean así. Gracias al Señor, hermanos, porque estamos reunidos. Vamos a permitir que lo más importante en esta mañana sea su palabra. Así es que les invito a todos que levantemos nuestra Biblia, de ser posible con la mano derecha, y hagamos nuestra declaración de fe. Gracias. Dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, estamos celebrando el cumpleaños de la iglesia. Ya dijo el pastor 57, por ahí dijeron 55, son 56, ya los conté. 1961, 2017, 56 años, ¿no? Sí, si no me fallan las matemáticas, que es muy probable que se me fallen, pero 56 años cumplimos como iglesia. Y eso es hermoso. Y otra cosa importante que decir, también estamos en el mes de la familia, el mes de mayo, en nuestra iglesia, como en muchos lugares, el mes de mayo es el mes de la familia. Entonces me parece muy apropiado que celebremos el cumpleaños de la iglesia, el mes de la familia, porque la iglesia es una familia, ¿verdad que sí? La epístola a los Gálatas, versículo 6, capítulo 10, el apóstol Pablo dice, se refiere a la iglesia como la familia de la fe. El mismo Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Estaba predicando, sanando gente. Llegaron su madre y sus hermanos. Oigan, háblenle a Jesús que lo buscamos, su madre y sus hermanos. ¿Qué dijo Jesucristo? Aquí están mi madre y mis hermanos, refiriéndose a los creyentes. La comunidad es una familia, somos una familia. Yo no sé si ustedes pueden experimentar eso, yo lo he experimentado de verdad increíblemente. Para mí la iglesia es mi familia, literal, de hecho mi única familia se podría decir, porque la verdad es que mi familia extensa no es como muy cercana a mí. Y la iglesia ha sido mi familia. Ustedes, hermanos, aunque no les guste, ustedes son mis primos, mis tíos, mis papás, mis hermanos. Me deben domingo, por cierto, como 28 años de domingo. No, y yo también le debo algunos, ¿verdad? Porque ya estoy grande, a ese chavillo le debo su domingo, luego se lo paso. Porque ustedes son mi familia y eso me parece increíble. Somos una familia en Cristo y eso es maravilloso. Y entonces de eso vamos a reflexionar el día de hoy. Y permítanme introducirme de la siguiente manera entonces. No sé si ya... No sé cómo le hace el pastor para predicar 3 veces el mismo sermón. Ya no me acuerdo qué ya dije y qué no he dicho, pero si ya lo dije, pues me perdonen. En las familias, no sé si en su familia ocurría, pero siempre el papá o la abuelita o algún tío cuenta las mismas historias reunión con reunión. Usted ya se la sabe la historia y la vuelve a contar. Y luego hay una clase de cuenta historias en las familias que siempre le agregan detalles para verse más heroicos, ¿no? Siempre le agregan de que fueron a pescar, pescó un charalito, pero con los años aquel charalito se ha vuelto más grande y al rato ya era un delfín, luego un manatí, ya después de 30 años de reuniones familiares era una ballena azul, ¿no? La que había pescado y lo cuenta con mucho orgullo cuando en realidad había sido un charalito el que había pescado. Y fíjense que a mí, aprovechando que no está mi papá, y ahorita ni siquiera me puede oír porque está en el avión, así es que voy a aprovechar, les voy a confesar que mi papá es de esos, que cuenta historias, las reuniones familiares, y de los que le agregan detalles para verse acá como que más chipocludo, dicen los jóvenes, ¿no? Más heroico, esas cosas. Les voy a contar, por ejemplo, algunas cosas que ha contado mi papá, que nada que ver ya cuando descubrí la realidad. Dice mi papá que allá en Chihuahua, entre Chihuahua y Durango, hay una región que se llama la zona del silencio. Así cuando uno lo dice hasta como que suena así como The Twilight Zone, ¿no? La zona del silencio.
Y nos lo contaba mi hermano y a mí de niños, y yo me emocionaba mucho cuando nos contaba de la zona del silencio. Dice mi papá que en aquella zona, por alguna razón, hay quienes dicen que cayó un ovni, otros que cayó un meteorito, otros que algún tipo de magnetismo raro de la Tierra ocurrió ahí, que en esa zona no hay se llama la zona del silencio porque dejan de funcionar todos los aparatos electrónicos. La radio, teléfono, relojes dejan de funcionar, todo lo que es electrónico deja de funcionar. Y que es muy interesante, un fenómeno. Bueno, yo me imaginaba cuando era niño que iba a llegar ahí y que iba a ver así como un ovni así enterrado, ¿no? En ruinas, y luego por acá piedras de extraterrestres, una cosa así. Un día nos llevó mi papá, yo estaba bien emocionado, hermano, nos llevó mi papá a la zona del silencio. Bueno, llegamos a la zona del silencio, lugar más feo que se puedan imaginar, pues es Chihuahua, Durango, no hay nada bonito por allá, así todo. No había nada, ¿no? Pues la carretera, una lagartija pasó, fue lo más emocionante que vi. Lo único de silencio que encontré es que mi celular no tenía señal, era todo, no tenía señal. Y entonces yo me decepcioné bastante, la verdad, fue como y mi zona del silencio que me prometieron. Otro ejemplo de esto que les cuento. Mi papá dice que ahí en la sierra de Chihuahua, algo parecido, así como un lugar donde pasan fenómenos extraños. Dice que hay una carretera en Chihuahua, donde hay un camino que tú lo ves y parece que es de subida. Pero si te pones en neutral, empiezas a avanzar como si fuera de bajada y se va el coche, pero en realidad es de subida. Y yo estaba impresionado, yo quiero ver ese lugar. Nos llevó, mi papá nos decía, un día los voy a llevar. Finalmente nos llevó, estábamos ahí en el lugar que yo la verdad veía plano, pero mi papá decía, vean cómo se ve de subida. Yo la verdad es que veía plano. Y luego nos dijo, y fíjense ahora, lo voy a poner en neutral y fíjense lo que va a pasar. Puse en neutral el carro, ni nos movimos, se los prometo, no pasó nada. Y entonces yo así como que escuchando esas historias de mi papá, de repente, no sé si ustedes han escuchado esa historia que él cuenta. Dice que de niño le hacían bullying en la primaria. ¿Se acuerdan que estudiaba en una escuela, en una primaria de monjitas y que le hacían bullying? Que un tal Lucio, hasta el nombre no sé si alguien aquí Lucio, usted disculpe, pero hasta el nombre de buleador tenía. Así que era de esos, según él, de esos chavos que han reprobado muchas veces, entonces ya están bien grandotes y que le tenía envidia, según mi papá, porque las monjitas le decían que tenía los ojos muy bonitos a mi papá, entonces que le hacían bullying, y que un día se armó de valor. ¿Sí se acuerdan de esa historia que cuenta mi papá? Que un día se armó de valor, no era cristiano en ese entonces, se armó de valor, se volteó y que lo golpeó y que lo dejó tirado en el suelo llorando al tal Lucio. Yo la verdad, aquí les soy muy sincero, yo digo que no fue tan así. O sea, yo sí tengo mis dudas respecto a qué tan, porque yo me imagino un niño chiquito cómo le va a poner una golpiza. También cuenta mi papá una historia de cuando andaban ahí en un rancho y que estaban ahí en el rancho y que de repente venía un lobo feroz, así dice mi papá, un lobo feroz, un perrote así enorme, y que venía así como fiero cazando a la presa, y que se paró, que tuvo valor y que le hizo al perro, lobito, y que el perro se paró y ya no les hizo nada. ¿Sí se acuerdan de esa? Mi papá la contó un día que estaba hablando del matrimonio justamente, dice que así hay que hacerle al cónyuge, dice mi papá, lobito, pero yo la verdad ya conociendo más o menos cómo se las gasta mi padre, ¿verdad? Contando, yo digo que ni era tan grande, es más, me he imaginado que es un chihuahua, aquel perro feroz y no sé qué, la verdad es que, pero pasa, ¿no? Pasa que uno cuenta historias y le va exagerando, y uno va creciendo y uno se va dando cuenta de que no era tan cierto, de que esas historias, incluso hay como una especie de decepción, desilusión, pero no pasa nada. Pero ¿por qué les digo esto? Si alguien está pensando, ¿y este tipo por qué nos está contando esas cosas? No es en vano, tiene un porqué, porque déjenme les explico por qué. Mi papá cuenta muchas historias y algunas me las creo, otras no, ¿verdad? Y algunas ya he descubierto que no son tan ciertas y me desilusiono un poco. Pero hay una historia, hermanos, una enseñanza que mi padre me ha contado, que todo lo contrario, exactamente al revés. Desde niño mi papá me contaba, y lejos de ahora ir descubriendo que era mentira y que todo era más pequeño en realidad, al revés, cada vez entiendo que es más verdad, más real y más grande. ¿Saben qué historia? Yo sé que saben, la historia de creer en Dios, la historia de que Dios es real. Mi padre me la enseñó desde que yo era niño, desde que tenía uso de razón. Mi padre me enseñó la historia de Dios. Y lejos de ir descubriendo, híjole, es que no era tan cierto esto de que Dios bendice, no era tan cierto esto de que Dios es verdad y Dios, al contrario, cada vez más lo veo más grande al Señor. Cada vez más reconozco que es más real en nuestras vidas, lo veo, lo experimento. ¿Y por qué les cuento esto? Porque de eso se trata la familia, hermanos. La familia debe ser el lugar
donde los seres humanos experimentemos el amor de Dios. A mí me ha pasado, en mi familia, es donde yo he conocido quién es Dios. Yo he aprendido quién es Dios. ¿Cómo puede entender alguien a Dios que está tan lejano con lo que tiene cercano, con el amor de padre, con el amor de madre, con el perdón, con la gracia, con el cuidado, con la protección que hay en la familia? Eso deben ser nuestras familias. Eso debe ser la familia Oreb. La Iglesia Bautista Oreb debe ser eso, el lugar donde cada uno de nosotros experimente y entienda lo real, lo grandemente real que es Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, si ustedes me permiten, estudiando un pasaje de la Escritura que está en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Si quieren ustedes buscarlo, si no va a estar acá en la pantalla. Pero antes de que lo leamos, déjenme explicar de qué se trata este pasaje. Deuteronomio 6, del 4 al 9, y por qué vamos a estudiar este pasaje. El día de hoy celebramos el aniversario de la Iglesia Bautista Oreb, 56 años de la Iglesia Bautista Oreb. Y tenemos un lema como iglesia, no sé si ustedes lo sabían, lo han visto. El lema de la Iglesia Bautista Oreb está basado en dos pasajes de la Escritura. La Iglesia Oreb tiene el nombre de un monte, no sé si ustedes sabían, pero Oreb es un monte. El mismo monte que el monte Sinaí, donde Dios hizo pacto con el pueblo, le dio los 10 mandamientos, le dio las leyes, donde el Señor habló con Moisés. Es un lugar, no solamente el lugar es importante, sino lo que representa el lugar es importante. El lugar donde Dios le dio al pueblo su testamento, el Antiguo Testamento. Y esta iglesia se llama así, y nuestro lema es: nuestro Dios nos habló en Oreb, y la zarza no se consumía, no se consume. No estoy seguro cuál es el original, me gusta más no se consume, pero no sé cuál es el original. Nuestro Dios nos habló en Oreb, y la zarza no se consume. Y entonces vamos a estudiar este pasaje, porque vamos a estudiarlo en dos partes. Hermanas en la pantalla, no sé si recibieron mi correo electrónico que yo mandé. Sí, a ver si está la nueva versión, porque yo hice una nueva versión del sermón que había escrito mi pobre padre que no pudo venir. Gracias. El Señor nos habló en Oreb y la zarza no se consumía. Entonces vamos a estudiar esas dos partes. Nuestro Dios nos habló en Oreb y la zarza no se consumía. Y entonces, nuestro Dios nos habló en Oreb. Hay que preguntarnos, ¿qué nos habló Dios en Oreb? Y por eso estoy explicando lo siguiente. El libro de Deuteronomio, no sé si ustedes saben, el Deuteronomio significa segunda ley. Deuteros, dos o segundo. Nomos, ley, es la raíz griega. La mayoría de los nombres del Antiguo Testamento se conservan en el griego porque los cristianos hablaban griego, los primeros cristianos hablaban griego, y entonces tomaron la traducción griega de la Biblia muy famosa que se llamaba Septuaginta, y por eso quedaron estos nombres. Génesis también tiene raíz griega, ¿verdad? Gen, de genética, es una raíz griega. Éxodo, salida, y Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco también es una raíz griega. Deuteronomio significa segunda ley. ¿Y por qué segunda ley? Porque el Señor dio esta ley al pueblo de Israel en el monte Oreb, justo cuando empezaban su travesía para llegar a la tierra prometida. Y ahí iba el pueblo de Israel saliendo de Egipto, liderados por Moisés. Imagínense, a Moisés pasó todo esto que yo sé que si saben de la Biblia, o incluso si no saben mucho, esta historia es famosa. Estaban esclavizados en Egipto, las plagas, Dios le habla a Moisés, le dice Faraón, finalmente salen, cruzan el mar, que se abre por milagro del Señor, andan en el desierto, tienen hambre, Dios les da maná, se hartan del maná, Dios les da codornices, se hartan de las codornices y pues ya llegaron para entonces. Y entonces 40 años tuvieron que andar en el desierto por su desobediencia y por su terco corazón. Y estamos al final de esos 40 años. El gran líder, siervo de Dios, Moisés, está ahí y comete un error, y Dios le dice: lo siento, Moisés, pero no vas a entrar a la tierra prometida. Imagínense, después de 40 años de estar liderando a ese pueblo cabezón, Dios le dice: no vas a entrar a la tierra prometida. Y ahí está Moisés. Yo me imagino que estaba triste, como diciendo: híjole, la regué, cometí un error y me da mucho dolor, pero ni modo, tengo que aceptar la corrección del Señor. Y está ahí Moisés y se para delante del pueblo, ya sabiendo que no va a entrar a la tierra prometida. Y se para delante del pueblo y les va... Yo me imagino que les iba a decir lo más importante que había en la vida, porque se iba a ir, Moisés ya no iba a estar con ellos, y después de 40 años de estarlos dirigiendo, Moisés estaba a punto de decirles el mensaje más importante. Se me figura como cuando mi mamá se va de viaje muchos días, 3 o 4, y entonces me sienta ahí en la mesa de la cocina y me empieza a decir todas las instrucciones. Mira, en este topper te dejé este bistecito a la mexicana, en este otro tienes tu espagueti. Me deja mi mamá comida como si yo me fuera a quedar como 2 semanas solo, cuando me voy a quedar 2 días. Me deja así un montón de comida, y entonces yo aprovecho y engordo esos días, ¿no? Pero
así da las instrucciones, ¿no? Como de haz esto y ábrele a no sé quién, no le abras a no sé cuál, como instrucciones muy precisas de algo que tienes que hacer porque ya no va a estar. Y entonces Moisés estaba en eso. Y entonces cuando pronuncia estas palabras, que son el lema de nuestra iglesia, nuestro Dios nos habló en Horeb, como diciendo Moisés, acuérdense, por favor, acuérdense de lo que Dios nos dijo cuando estábamos allí en Horeb hace 40 años, pero acuérdense, que no se les olvide. ¿Y qué fue lo que nos dijo? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Lo que el Señor les dijo al pueblo en Horeb y que es el lema de nuestra iglesia, nuestro Dios nos habló en Horeb. Y es lo que vamos a leer, Deuteronomio 6, del 4 al 9. En el monte Horeb, Dios le dio dos partes esenciales de la fe al pueblo de Israel. Dio muchas leyes, libros y libros de leyes, pero hay dos cosas esenciales. Una que seguro ya le están pensando, que son los 10 mandamientos. No vamos a hablar hoy de los 10 mandamientos, pero si usted quiere un sermón sobre los 10 mandamientos, escuche el sermón de mi papá en miércoles. Alguien vino ese miércoles, fue hace como 2 semanas, miércoles allá en Plutarco, mi papá predicó sobre los 10 mandamientos. No le miento, hermano, el mejor sermón que he escuchado hacía mucho tiempo. ¿Qué sermón? Tiene que escucharlo usted, los 10 mandamientos, un sermón sobre los 10 mandamientos aplicados a nuestro tiempo, padrísimo, no se lo pierda, búsquenlo en la página de internet. Y la otra gran parte de este pacto que Dios hizo en Horeb, el monte, con el pueblo de Israel, es una de las oraciones más famosas del pueblo de Israel, que hasta el día de hoy se sigue repitiendo. Vamos a leerla. Deuteronomio 6, del 4 al 9, síganme con su vista, dice así la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Voy a repetir lo primero, que es lo más importante. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice que las repitan siempre. Y esto era verdad, hermanos. Los hebreos, los judíos después repetían estas palabras todos los días. Es muy probable que el mismo Señor Jesucristo tuviera como costumbre repetir estas palabras al levantarse. Lo primero que decía, se levantaba Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y al acostarse lo mismo. ¿Se acuerdan cómo respondió Jesús cuando le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús respondió esto, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El mismo apóstol Pablo también repite este pasaje y muchos piensan que lo adapta para incluir a Jesucristo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 8:6, tenemos un solo Señor y Padre de todas las cosas, un solo Dios y Padre de todas las cosas y un solo Señor, Jesucristo, del cual provienen todas las cosas. Era algo súper importante para la fe de todos los que creían en Dios, repetir esto, decir esto, no solo repetirlo como rezo, sino creerlo y decirlo. Y esto es a lo que nos referimos cuando decimos nuestro Dios nos habló en Horeb. Esto, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces me parece indispensable que en este día que cumplimos años como iglesia estudiamos esta porción de la Escritura. Así es que les invito a ir con Dios y ver qué nos quiere decir. Señor, háblanos, te lo pedimos en este momento. Sé tú el que hable. Señor, sé tú dueño de esta reunión. Permite que tu palabra fluya aquí, Señor, y penetre todos los corazones. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a decir dos cosas, hermanos. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la segunda, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Número 1, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y le vamos a poner como título, fe exclusiva. Fe exclusiva. Y les invito que sí lo tengamos muy en mente porque todo el mes vamos a hablar de el tema de la familia. Vamos a hacer un acróstico, ustedes saben, a mi papá le gustan los acrósticos, con la palabra familia. Número 1, cosa que vamos a decir, fe exclusiva. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La fe, hermanos, incluye 3 cosas. Primero que nada es un asunto intelectual, efectivamente. Creer en Dios significa aceptar que hay Dios, reconocer que hay Dios, pensar es lo más inteligente. No se queda ahí, por supuesto que no, pero primero déjenme hablar de eso. Yo no sé ustedes si les sorprende, pero a mí me sorprende que haya mucha gente que no cree en Dios. Yo puedo entender que haya gente, no sé, que no cree en la moral cristiana,
que no cree en la institución cristiana, pero que no hay Dios, no entiendo cómo cabe en una mente Homo sapiens que no exista Dios. Y no quiero ofender a nadie aquí que no exista Dios. Déjenme decir 4 ejemplos de por qué pienso que es lo más inteligente creer que hay Dios. Los que estudian apologética le llaman a estos dos argumentos que voy a decir, el argumento cosmológico y el argumento teleológico. Yo sé que a nosotros no nos importa eso, así es que se los voy a explicar de una manera mucho más coloquial, que es lo que nos gusta en la vida, ¿verdad? No sé si han visto ustedes un meme. ¿Nos gustan los memes? Yo me la paso viendo memes, son las cosas más maravillosas que ha creado el hombre. Los memes son maravillosos. Hay un meme muy bonito, ni sé de qué trata el meme, pero me acuerdo. Creo que era algo así como de los que tienen trastorno obsesivo compulsivo, pero era de un vato que llegó perdón, esa es mala palabra, vato, allá en Chihuahua se dice mucho, un sujeto que llegó a una tienda, un Walmart, hagan de cuenta, y encontró uno de esos estantes todo desordenado de cajitas de dulces, así desordenadísimo, cientos de cajitas de dulces desordenadísimas. Y este sujeto le pareció conveniente, porque tenía un trastorno obsesivo compulsivo, acomodarlas todas. Dicen que estuvo ahí 6 horas y que finalmente estaban todas acomodadas por cajitas, por tamaños, por colores. Increíble. Imagínense que usted es una persona nueva que llega un día al Walmart y lo ve todo desordenado, ¿no? Y usted no ve a nadie ahí que lo acomode. Al siguiente día llega, o al siguiente hora, y ve que ya está acomodado. ¿Usted qué piensa? ¿Qué es lo primero que uno piensa? Alguien lo acomodó. ¿Está de acuerdo? Nadie pensaría, se acomodaron solos, por orden, por magia, por ósmosis, por generación. Nadie pensaría eso. Alguien piensa, todos piensan, alguien lo acomodó. Es lo más lógico e inteligente pensar. ¿Cómo creemos que eso, que son unas cajas de dulces, no se acomodaron solos? Somos inteligentes para saber que no se acomodaron solos, pero no podemos, y hay gente que no puede comprender que el universo mucho más grande y mucho mejor acomodado se acomodó solo. Hay gente que piensa que se acomodó solo, hágame usted el favor. Mismo argumento dicho de otra manera. Dice que había un relojero que había hecho un reloj padrísimo, de esos Rolex, que tienen cientos, incluso miles de piezas de engranes. Y platicaba con alguien que no creía en Dios. Yo no creo que existe Dios. ¿Cómo que no crees que existe Dios? Déjame decirte algo. ¿Cuántas probabilidades hay de que si yo desarmo todas estas piezas, cientos de miles de piezas de este reloj, las meto en una cajita junto con una granada y hago que explote, y de que de esa explosión se vuelva a armar todo ese reloj? No existe posibilidad de que pase, simplemente no existe posibilidad de que eso pase. ¿Cómo puedes creer que el universo, sí, de una explosión dirigida por nadie, se acomodó solo? Mismo argumento dicho de otra manera. Era un científico que creía en Dios y que discutía con otra persona que no creía en Dios. Y un día lo lleva a su oficina, y este científico en su oficina tenía un sistema solar que él había hecho cuasi perfecto, con engranes y no sé qué tantas cosas, y giraba y daba vueltas y estaba bien bonito pintado. Y aquel hombre ateo le dijo, oye, qué padre, este sistema solar, ¿a poco tú lo hiciste? Le contestó el científico, no, yo no lo hice, ahí apareció un día solito. ¿Cómo crees? No seas ridículo. Exactamente, ¿cómo crees? No seas ridículo. ¿Cómo puedes pensar que este sistema solar solito se va a construir solo, y el de afuera, que es más perfecto, que no se atrasa y que tiene cientos de miles de años, sí apareció solo y no lo creó nadie? Mismo argumento, último, ya se los prometo, dicho de otra manera. Y este me gusta mucho. Lo leí en un libro de un señor que se llama Francis Collins. Francis Collins es un genetista muy famoso y muy reconocido. Y él no era cristiano de niño, de pequeño. Su familia iba a la iglesia, pero así no mucho de esos cristianos que en Estados Unidos hay muchos que se dicen cristianos, pero no practican nada que ver con el cristianismo. Y dice que él cuando creció se hizo agnóstico, ateo y muchas otras cosas. Empezó a estudiar genética, estudió biología, luego genética y esas cosas. Y finalmente se hizo creyente en Dios. Primero así, solo creyente en Dios. Después se hizo cristiano. Cristiano serio, lo dice él así. Soy un cristiano serio. Porque hay muchos cristianos no alegres, ¿verdad? Sino, me refiero, que no toman con seriedad el cristianismo. Y entonces, este genetista es un científico muy reconocido y muy famoso, cree en Dios y es un cristiano. Y él decía que él se convenció de que existía Dios como persona y no solo como fuerza impersonal cuando empezó a estudiar la genética, y pone este ejemplo que me parece muy bello. Ustedes me dirán. Él dice, imagínate que tú viajas años luz en una nave espacial y llegas a otro planeta. Llegas a un planeta inhabitado, pero hermoso. Él mismo dice, no tendrías que hacerlo porque este planeta es hermoso, pero vamos a imaginar que llegas a otro para sacarte de tu ambiente y hacerte pensar más.
Llegas a este planeta después de viajar años. Imagínate el planeta. ¿Les gustan los paisajes hermosos, hermanos? Cascadas, no sé, valles, montañas. Imagínate el cielo del color que quieras, todos los colores, incluso colores que no existen en el cielo, bien bonito, con nubes, con rayos de sol, con rayos eléctricos, con montañas, con vegetación de los colores que tú quieras, todos los colores que te puedas imaginar, incluso los que no existan, y hermoso, y tú te quedas con la boca abierta y dices, wow, esto está maravilloso, es increíble, no lo puedo creer, está padrísimo, y tú estás impactadísimo de ver aquello, dice este científico. Pero él dice, pero imagínate, tú estás asombrado por lo que ves, pero te aseguro, dice él, te aseguro que tu asombro por ver todo eso no se compararía a este otro hecho que pudiera parecer insignificante, pero te aseguro que te sorprendería más. Imagínate que estás en ese planeta inhabitado, no hay nadie, no ha llegado, eres el primer hombre que pisa ese planeta, no hay nadie, no existe persona ahí, has viajado años luz, estás solo y de repente te encuentras un papelito tirado en el suelo y tú levantas ese papelito y es para ti, dice, Elí, te amo, estás bien guapo o algo así, lo que te quieras imaginar que diga, me gusta que diga algo bonito pues porque me quiero sentir amado, ¿verdad? No he estado con mi mamá en 8 horas y ya me siento que la extraño. Un mensaje así para ti, Elí, te amo, pon el nombre tuyo, el que sea, Lucio, te amo, aquel que le hacía bullying a mi papá. Y te aseguro que eso te sorprendería más. Un papel, ¿por qué te sorprendería más? Porque alguien lo escribió, porque alguien pensó en ti. Y por esto, dice, él lo dice con lenguaje muy técnico, porque es un mensaje inteligible, de interpretación unívoca, o sea, solo tiene una interpretación, lo que dice. Alguien lo escribió. Eso te sorprendería más que todo lo demás, pero oye, todo lo demás es maravilloso, es grandioso, es absolutamente más grande que ese papelito. ¿Por qué te sorprende más? Porque alguien lo puso ahí, porque alguien pensó en ti, porque alguien lo escribió. Bueno, este científico dice que él empezó a creer en Dios cuando estudió el ADN, porque él dice, yo no sé nada de ADN, pero le creo a él que lo dice. Si alguien sabe más y me corrige, pues ya hablaremos después. Pero él dice, el ADN es eso, es un mensaje, es inteligible y es unívoco. Alguien lo tuvo que haber escrito. Si tú ves una hoja de papel que dice algo, tú dices, alguien lo escribió. Quizá puedes ver una montaña y un sol y decir, pues quién sabe cómo llegó ahí. Pero cuando ves un mensaje escrito, tienes que decir, alguien lo escribió, no pudo aparecer solo. Y esta persona dice, el ADN es eso, es un mensaje que alguien escribió, no pudo aparecer solo. Y así se hizo cristiano, bueno, creyente y después se hizo cristiano. Entonces, lo primero, hermanos, que hay que hacer, lo primero que significa Jehová nuestro Dios, Jehová uno es que hay Dios, que hay Dios. Y que es importante creerlo. Entonces, número 1, fe. Número 2, no se queda ahí. No solamente es intelectual. Creer en Dios no solamente es un asunto de decir, sí, yo creo que hay Dios. No. Tiene que ver con la segunda cosa que vamos a decir, con fidelidad. De hecho, eso significa fe. Fe viene de la misma raíz. En latín, la palabra fe es fides, de donde mismo que vienen palabras como fidelidad, confianza, te fío unos chocorroles o no, de ahí viene, de tener confianza. ¿Por qué le fías unos chocorroles, el de la tienda, al niño que viene? Porque sabe que va a venir a pagar después, tiene confianza, tiene fe de que va a ser. Es una confianza que no solamente tiene que ver con asuntos intelectuales, sino con un asunto de depositar la confianza. De hecho, hermanos, la fe no es algo que se tiene, es algo que se pone en Dios. Entonces, cuando creemos en Dios, cuando reconocemos la cosa más inteligente que existe es saber que hay Dios, debemos vivir como tal. Si creemos que hay Dios, ¿por qué no vivimos como tal? ¿Por qué de repente tenemos dudas, tenemos problemas, tenemos desconfianzas? Porque no estamos poniendo nuestra fe verdaderamente en el Señor. Si de verdad creemos que Dios existe y que es lo más importante que hay, ¿por qué no nos parece importante abrir su palabra todos los días? ¿Por qué no nos parece importante tener aquí un corazón dispuesto a la completa atención a lo que Él quiere decirnos para nosotros? ¿Por qué de repente desconfiamos? Porque ponemos nuestras fuerzas en otras cosas. Piense usted, ¿en qué confía usted cuando mira al futuro? ¿En que tiene trabajo? ¿En que tiene mucha fuerza y juventud rebosante? ¿En que tiene cuentas en el banco llenas? ¿O en Dios verdaderamente? Que esa sea, hermanos,
lo que pensemos cuando decimos Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No solamente que hay Dios, sino que en ese Dios pongo mi confianza. Entonces llevamos dos cosas: fe, fidelidad y por último, lealtad. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me alarma, ya estoy como las abuelitas, ¿verdad? Que dicen, ¿a dónde iremos a parar? Pero es que de veras alarma muchas cosas, pero las que les voy a decir es, yo, entre que de repente he convivido con gente que no es cristiana, pero de veras muy no cristiana, que basan su identidad en el hecho de que no creen en Dios y de que rechazan, y de hecho opinan que cualquiera que cree en Dios, perdón la palabra, pero es tonto y es ignorante. Y esa misma clase de personas, con esa misma clase de personas que de repente he tenido que convivir, o he querido también convivir, he notado cosas como estas. Se pierde el sentido de fidelidad, no solamente al Dios, en el que por supuesto no creen, sino también en las relaciones. Yo me alarmé cuando tuve un amigo, y es mi amigo, sinceramente sí es mi amigo, pero voy a hablar mal aquí de él, qué mala onda, ¿verdad? Eso no hacen los amigos. No, pues no voy a hablar mal de él, solo voy a decir lo que es. Tiene a su novia, ¿no? Viven juntos. Pero tienen un pacto de que no existe la fidelidad entre ellos, que ella se puede ir cuando quiera a una fiesta y hacer lo que quiera sin tener que darle cuentas, y él también. Yo cuando me contó eso, yo pensé que era broma, le dije, no, ¿es en serio? Sí, pues es que, y me saca rollos filosóficos, es que yo pienso que los seres humanos, ¿verdad? No estamos diseñados para la fidelidad, sino que fuimos creados como hombres libres que deben andar, y cualquiera de ese tipo de restricciones sociales coartan nuestra libertad y nos impiden experimentar la plenitud humana, pero yo no escuché nada de lo que dijo, porque yo estaba, es neta que el asunto de fidelidad y compromiso en nuestro mundo ya cada vez existe menos. Yo no sé ustedes, pero yo me alarmo, no sé si soy muy no sé qué, pero sí me alarmo, porque es justamente lo que enseña la palabra de Dios, la fidelidad y el compromiso. ¿Y saben qué es más triste? Que en las iglesias llega a pasar cosas así con el Señor. Se bautiza aquí el muchacho, pasa al frente llorando, está en el campamento de rodillas llorando, y me parece increíblemente bueno que pasen esas cosas. 2 meses después ya no se acuerda de quién es Dios y ni siquiera cree en Él más. ¿Qué pasa con esos compromisos que de repente hacemos con el Señor que se nos olvidan? El pueblo de Israel pasó por eso muchísimas veces, por la deslealtad, por la traición. Estaba Moisés en el monte hablando con Dios, justamente firmando este pacto, y no había este pacto que dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ni siquiera habían pasado horas de que estaba Dios dando esa ley, y el pueblo ya estaba yéndose tras dioses paganos. ¿Se acuerdan ustedes? Haciendo todo esto del becerro. Y toda la historia del pueblo de Israel es eso: infidelidad al Señor, traición. Y de hecho es interesante que la misma Biblia pone el ejemplo de la relación de pareja con Dios y los hombres y los individuos, no solo la colectividad de la iglesia, sino el individuo. Dios dice, yo soy el esposo y tú eres la esposa, y dice el Señor, pero eres una esposa adúltera. Incluso hay una metáfora muy impactante en el libro del profeta Oseas, que va un hombre y va a comprar una prostituta, la compra para sí, la hace su esposa. Ya no es prostituta, es su esposa, y la trata con amor y la ama y le da atenciones y le da su vida un tiempo, y aquella después se va y otra vez anda prostituyéndose. Y aquel hombre va otra vez y la vuelve a rescatar y la vuelve a comprar, y regresa, la vuelve a amar, la vuelve a tratar bien, y otra vez pasó. Dice la Biblia que eso pasó, pero dice el Señor, esos son ustedes, eso han sido ustedes, han sido adúlteros, traicioneros conmigo, dice el Señor. Hermanos, el desafío de lo que somos como iglesia es un desafío a la fidelidad y a la lealtad al Señor. Yo no sé ustedes qué se les pueda ocurrir que significa la lealtad. Por mucho tiempo muchos cristianos han predicado muchas cosas
acerca de lo que un cristiano hace o no hace, y yo no quisiera hacerlo en este momento. Se discute mucho, en las uniones de jóvenes se discute. Oye, está bien que los cristianos tomen, está bien que los cristianos fumen, está bien que los cristianos se emborrachen, está bien que los cristianos se pongan piercings, está bien que los cristianos bla, 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 bla. Y yo estoy seguro que incluso aquí habría opiniones diferentes. Habría quien diga, no hay problema, habría quien diga, sí, sí es lo peor, habría quien diga, pues más o menos. Pero no quisiera discutir nada al respecto. Solamente quisiera decir que más allá de discutir lo que está bien o lo que está mal, pienso que es un asunto que se produce desde lo más profundo del corazón. Una persona que es leal al Señor, no le importa si el Señor te prohíbe tomar Coca-Cola o vestirte de morado. Yo me vestí de morado el día de hoy, es bonito el color morado, pero si una persona es lealtad al Señor y te dice, tu lealtad se muestra a mí no vistiéndote de morado, es una ridiculez. Por supuesto es una ridiculez. Y alguien quien pudiera argumentar, no, pero es que no es cierto, porque vestirte de morado no tiene nada de malo. Pero si Dios te pidiera eso, ¿lo harías? Si Dios te pidiera, no, lo que sea, no tomar café, ¿lo harías por lealtad al Señor? ¿O te parece muy valioso cualquier otra cosa? No estoy hablando de lo que está bien o que está mal, porque eso sería otro tema muy amplio y discutir. Se trata de lo que vale la pena sacrificar o invertir por nuestra lealtad al Señor. Yo no sé ustedes, hermanos, pero valdría la pena cualquier cosa sacrificar por la lealtad al Señor. No hay nada que pueda ser valioso en este mundo como para sacrificarlo por no ser leales al Señor. Y es triste que de repente sacrificamos por cualquier cosa nuestra lealtad al Señor. Por una mordida aquí en el tráfico, por alguna infracción que cometimos, por los niños, ¿verdad? Por 2 pesos en el cambio de las tortillas. Sacrificamos nuestra lealtad al Señor por nimiedades. Nuestra fe en el Señor, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, tiene que ver con eso. Primero, con creer que hay Dios. Segundo, con confiar en ese Dios, fidelidad. Y por último, poner en práctica esa lealtad en todos los asuntos de la vida. Me acuerdo de aquellos 4 hombres en Babilonia que habían sido sacados del pueblo de Israel y fueron llevados a Babilonia. Estuvieron dispuestos a estar en peligro de morir por no comer unas carnes. Yo no sé usted, pero a usted le dicen, oye, cómete este pedazo de pastel o si no te matamos. Nos lo comemos, ¿no? Pues, ¿cuál es el problema? Estuvieron dispuestos a casi morir por ser leales al Señor, porque para ellos ser leal al Señor era no comer carne. Y usted dice, ay, pero comer carne no tiene nada de malo, por supuesto, pero para ellos eso era ser leal al Señor y valía la pena hacerlo. No vale la pena hacer cualquier cosa por nuestra lealtad al Señor. Cuando decimos Jehová nuestro Dios, Jehová uno es lo que Dios nos habló en Horeb. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay Dios, pongo mi confianza en ese Dios y actúo con lealtad por ese Dios. Esa fue la primera enseñanza, hermanos. Le pusimos fe exclusiva, F de familia, que es el acróstico que vamos a hacer todo el mes. Fe exclusiva, fe, fidelidad y lealtad. Termino diciendo esa oración que dijo Moisés, oye Israel, pero a nosotros, oye Horeb, me dejan decirle así de esa manera, oye Horeb, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Creamos en Él, hermanos, seámosle fieles y vivamos con lealtad a Él. Y después de la letra F de la palabra familia sigue la letra A. Y vamos a decir amor incondicional. Nuestro Dios nos habló en Horeb. ¿Qué nos habló en Horeb? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y lo que sigue es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y déjenme decir 3 cosas que nos enseña este pasaje como debe ser este amor. Número 1, un amor sincero. Un amor sincero. ¿Quién estaría dispuesto a aceptar un amor hipócrita, un amor convenienciero? Hay quien sí lo acepta y hay gente que vive así. Pero la mayoría de nosotros no aceptaríamos un amor no sincero, un amor hipócrita, un amor... De hecho, no es amor cuando no es sincero. Eso es amar a Dios. Primero, sinceridad, de todo corazón. Hay gente que le encanta, hay gente que le fascina, sobre todo en la iglesia. Y perdónenme que lo diga de esa manera, pero es que es la verdad. Jesús habló mucho de eso cuando hablaba con los fariseos. Gente en la iglesia, gente piadosa, gente con cara de buenos cristianos que por dentro están podridos. Porque ser cristiano y creer en Dios y amar a Dios no tiene que ver con cómo te ves o con cómo hay gente. El ejemplo más claro de entenderlo es
el asunto, por ejemplo, de la alabanza musical. Hay gente que dice que la alabanza musical tiene que ser así. Hoy que estaba en el culto de las 8, ¿verdad? Los hermanos ahí todos bien, cantando himnos, todos muy quietecitos. Y de repente en otros cultos aplaudimos, ¿verdad? Y hasta medio nos movemos tantito y hacemos movimientos y esas cosas. Y hay gente que piensa que ahí está el ser cristiano. Y entonces ve al que está muy quieto y dice, uy, no, aquí no está el espíritu. El espíritu está cuando danzas y cuando te mueves, y ahí sí está el espíritu. Y hay otros que al revés, ¿verdad? Ven al que se está moviendo y uy, qué irreverente del orden del Señor, que es un Dios de orden. Nada que ver. El verdadero espíritu no te lleva a estar quieto, el espíritu te lleva, el amor verdadero te lleva a obedecer al Señor. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, obediencia. Eso es un amor sincero, un amor que no está viendo las formas de afuera, sino el fondo de adentro, lo que somos, lo que Dios quiere. Así dijo Dios, yo no veo lo que ven los hombres de afuera, yo miro el corazón. Entonces, un amor sincero. Número 2, un amor posible. ¿Cómo dice esa canción, hermanos? Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos. Es una bonita alabanza del hermano. ¿Quién la canta? ¿José José? ¿Sí es José José el que la canta? Perdón ustedes que la haya cantado aquí, pero dice, casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es triste, pero el mundo piensa eso y de hecho a veces sí pasa, que poco sabemos amar, de verdad lo que significa amar. Pero ¿saben qué me enseñó el pastor Gilberto cuando estaba yo leyendo este sermón? Dicen, no me consta, porque nunca he parido a un bebé, pero dicen que los bebés cuando nacen todos podrían nadar desde el que nacen. Y de hecho se supone, tampoco me consta, pero hay gente, hay mujeres que cuando van a tener a sus hijos las tienen en una piscina, una alberquita, una tina o algo así, y que nace el niño y ya nada. Yo no sé si es cierto, pero dicen que ya desde que nacemos sabemos nadar. Pero que después los golpes de la vida, las inseguridades, los miedos nos hacen pensar que no sabemos y entonces no sabemos. Y por eso ahí está uno de 28 años en el mar, ¿verdad? Que no se quiere ni meter y con miedo a la alberca, cuando el niño recién nacido ya nadaba. Y entonces, ¿qué pasa? Mi padre dice que así es el amor. Los hombres nacemos con la capacidad de amar. Todos nacemos y podríamos amar, pero la vida, las inseguridades, los golpes nos enseñan el miedo que no podemos amar y entonces no, efectivamente se nota muchas veces que no sabemos amar, como dice el levita José José. De repente no sabemos amar, pero podríamos. Por eso dijimos aquí un amor posible. Primero, un amor sincero. Segundo, un amor posible, que no solamente es posible, hermanos, sino que cuando lo hacemos cumplimos el propósito para el que fuimos creados, porque nacimos con ese diseño para amar. Para eso nacimos. Tenemos la capacidad de amar. Podemos amar, es decir, amar nos sale bien. Cuando amamos, nuestra vida tiene significado. Cuando amamos, nos realizamos de la manera más plena y perfecta. Cuando amamos, existimos para Dios y para otros. Algo pasó aquí. Cuando amamos a Dios, llegamos a hacer lo que Él planeó para nuestra vida. Hermanos, nacemos para amar. Casi que podríamos decir, amo, luego existo. Jesús lo dijo así. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Pasó justamente este pasaje que estamos leyendo. Jesús respondió, el mandamiento más grande es amarás al Señor tu Dios y con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, es el segundo mandamiento. Y le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús contó esta parábola del buen samaritano. Y dice que pasó un levita y pasó un sacerdote y finalmente solo el buen samaritano tuvo misericordia de aquel hombre herido. Ustedes se la saben, por eso solamente la refiero. Y entonces Jesús pregunta, ¿cuál de ellos fue prójimo? Y es curioso que conteste el buen samaritano, con realidad no, fueron prójimos los tres, porque prójimo significa vecino, cercano, el que está ahí próximo. Pero Jesús dijo, el único prójimo fue el buen samaritano. Eso quiere decir, hermanos, que cuando no amas a los demás como si no existieras. Dicho ya de manera más coloquial, el que no ama es como un refri que no enfría, como un avión que no vuela. ¿Qué más? Como uno del Cruz Azul que no sufre cada fin de semana, ¿no? Como ayer Julio César Chávez, que no hizo nada, ¿sí la vieron? Ni las manos metió el pobre. Pero el que no ama no cumple el propósito de Dios para su vida. El que
Amar es para lo que nacimos, por eso es un amor posible, un amor sincero, un amor posible. Y finalmente, y voy a ser muy rápido aquí, espero, porque ya es hora, ¿verdad? Un amor entregado. Un amor entregado. El amor se tiene que traducir en acciones. Si sientes que ya no puedes amar, qué bueno, porque el amor no se trata de sentir, sino de actuar. Y voy a decirlo de esta manera, hermanos. Voy a hablar, yo sé que es un asunto que incomoda a algunos, sobre todo a los que tienen amor al dinero, ¿verdad? Pero voy a hablar del asunto material. Me parece muy importante hacer, porque el amor también se manifiesta en eso. Me parece muy importante hacerlo aquí. Y muy apropiado el día que celebramos el aniversario de esta iglesia. Miren, hermanos, esta iglesia, estamos en crisis, en una oportunidad, en un momento crítico, como ustedes lo quieran ver. No sé si vieron el numerito en la pantalla al principio, decía 37 domingos o 36. Significan los 36 domingos, son las 36 semanas que nos quedan de contrato en este lugar. Yo me acuerdo cuando pusieron el letrerito, empezamos en 82. Yo dije, uy, falta un bueno, ya vamos más de la mitad. Y quisiera, al final les explico por qué hablo de esto, pero quisiera hablar de esto porque ¿saben qué me da mucha tristeza? He escuchado gente de esta iglesia, he visto gente de esta iglesia que habla en contra del proyecto por las nuevas instalaciones. O actúa en contra del proyecto por las nuevas instalaciones y dice cosas como de que no hace falta, como ay, no es un asunto del pastor y sus sueños locos. Entonces yo quisiera decir 5 cosas, tumbar 5 argumentos en contra de este proyecto y al final les explico por qué. Y me da mucha tristeza y mucho, incluso coraje, que gente de esta iglesia diga eso. Y quisiera, a lo mejor es por ignorancia, a lo mejor es por desinformación, a lo mejor es por maldad o lo que sea, pero quisiera decir 5 cosas para explicar lo que se trata este proyecto. Número 1, hay gente que dice no se necesita un nuevo templo. ¿Por qué necesitamos un nuevo templo? Hermanos, no hay nada más falso que eso. Es una necesidad real. Miren, no es una ocurrencia del pastor, no es un sueño loco del pastor que quiere tener. Es una necesidad real, en serio, se necesitan unas nuevas instalaciones. Tenemos nuestras instalaciones en Plutarco, no cabemos ni 3 veces ahí, no cabemos las personas, no cabemos los carros. Necesitamos otro lugar. Este lugar es rentado. Y todos saben que rentar es una cosa que no es sabia para la administración del dinero del Señor. Se está gaste y gaste dinero semanalmente, que ahí se va, se hace polvo. No es sabio tener eso. Además, no sabemos tenemos 37 domingos de contrato, después de eso no sabemos qué va a pasar. Literalmente no se sabe qué va a pasar. Dios sabe seguramente y confiamos en Él, pero no es una ocurrencia, no es una idea loca, es una necesidad real. Los que dicen este argumento no se necesita, me gustaría preguntarles, entonces, ¿qué sugieres? ¿Qué hacemos? ¿De verdad qué hacemos? Es una necesidad real, no solo real, sino urgente. Tenemos 37 semanas para saber qué va a pasar. Es obvio que no vamos a tener el dinero en 37 semanas. ¿Qué va a pasar? No se sabe. A lo mejor se renueva el contrato, a lo mejor no. No sabemos qué va a pasar. Dios lo sabe, pero confiamos en Él. Pero entonces sí se necesita. Cualquiera que le haya dicho a usted o cualquiera que haya pensado, no, un nuevo templo, ¿para qué? No se necesita. No, sí se necesita de verdad, no es broma, o sea, no es una ocurrencia. Número 2, solo es vanidad. Hay quien dice, incluso he escuchado gente que dice, ay, ¿qué les pasa? O sea, el pastor quiere su spa personal o qué, porque el pastor ha dicho, ¿verdad? Aquí me da mucha risa cuando el pastor dice que opina que debe haber un arenero. Que dice, ¿qué se les imaginan? Un templo, un gimnasio, unas canchas y un arenero. Yo me imagino ahí los gatos, ¿verdad? En el arenero haciendo sus cosas. Dice que para los niños, yo nunca he visto un niño jugando en un arenero, pero sí puede ser que pase. Y hay gente que critica eso, ¿verdad? Que dice, ay, eso solo es vanidad. ¿Saben qué, hermanos? No, nada que ver. Si sabemos que Dios nos va a dar algo y lo pedimos, cuando lo pedimos, por supuesto que lo pedimos bonito. Pues, ¿qué quiere usted que pidamos? Señor, danos el templo más feo que te puedas imaginar, por favor, que no tenga nada. O sea, nomás, ¿quién hace eso? Nadie hace eso. Es normal que pidamos que esté bonito, por supuesto. Usted cuando tiene una necesidad de un carro, de un libro, de una casa, de lo que sea, usted pide que esté bonita, ¿no? El Señor sabrá qué necesitamos y nos dará lo que nos haga falta y lo aceptaremos con gusto y seremos felices. Pero no es un asunto de vanidad, es una necesidad real. Si pedimos que tenga cosas es porque nos gustaría que tuviera cosas, pero si no tiene no pasa nada. Es un asunto real. Número 3. Hay quien dice, son mejores las iglesias pequeñas, por eso pues yo prefiero.
Me da risa que hay gente que dice esto, pero viene a Oreb, es como de, son mejor las iglesias pequeñas, pero vienes aquí como que no hay congruencia en lo que estás comentando. Y dicen pues que me gusta más la intimidad de las iglesias pequeñas. Y puede que tengan razón, hay cosas de una iglesia pequeña que sí pueden ser bonitas y que se extrañe, que no necesariamente no tienen que pasar aquí. Si usted extraña la intimidad, puede asistir a una zarza. Si tiene muchas ganas de esas cosas que se pierden en una iglesia grande, hay maneras de hacerlo, hay unión de jóvenes, de matrimonios, hay zarzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero también hay cosas que solamente una iglesia grande puede hacer. Esta iglesia grande ha bendecido a muchísimas personas, pastores, 400 pastores cada año vienen aquí, son bendecidos por Dios a través de esta iglesia, porque es una iglesia grande. Niños en la loba, montones de niños que no tienen nada que comer, pueden comer gracias a que esta es una iglesia grande y hay recursos para bendecirlos. Y además es lo que Dios quiere de nosotros. Él nos ha formado, somos lo que Él ha formado. ¿Quién eres tú para decir que no es correcto lo que Dios ha hecho con esta iglesia? Número 4, hay quien dice, esta es de las más comunes: no quiero dar mi dinero porque ese dinero que doy solamente es para enriquecer a los hombres. Y miren, me da mucho gusto que me haya tocado a mí predicar en este momento, porque el pastor a menudo no hace énfasis cuando habla de estas cosas, porque es un asunto de defenderse a sí mismo y eso a veces pudiera parecer imprudente, pero como yo soy bien imprudente y además yo ya me voy a ir, entonces no me importa decir las cosas que voy a decir a continuación. Hay gente que opina eso, hay gente que no cree en el cristianismo por eso, porque piden dinero y entonces dicen, no, pues es que se enriquecen y critican al pastor porque tiene una camioneta, porque tiene una casa, porque tiene cosas. Si no saben, perdónenme, no saben los muy ignorantes que la mayoría de las cosas materiales que tiene el pastor no las ha conseguido pagándolas él mismo, sino que se las ha regalado gente. Cosas muy grandes que le ha regalado gente al pastor. ¿Qué quieren que haga? Solamente para que usted que las rechace, no me den nada. No es la iglesia, hermanos, para todos los que piensan que es asunto de enriquecer a los hombres, la iglesia tiene una forma muy correcta, muy estricta, muy sistematizada de contar el dinero que se recauda. Hay una comisión que lo hace y que calcula por medio de un tabulador los sueldos de las personas según muchas cosas que yo no sé de eso porque no sé nada de contabilidad, pero los que saben sabrán entender lo que estoy diciendo. Y se hace de una manera muy correcta, nadie se enriquece. Al contrario, la mayoría de los recursos que se utilizan en esta iglesia son para bendecir a otros. Critican al pastor porque tiene muchos viajes. No dudo que a lo mejor alguien aquí haya pensado, se quedó en Dallas por andar de paseo. Y nosotros aquí solitos, y para eso le estamos pagando, y él se queda allá y no se viene en avión. ¿Saben ustedes, hermanos, que el 99% de los viajes que realiza el pastor son viajes de trabajo? Va a trabajar, va a predicar y todavía va a predicar. Obviamente los que lo invitan le pagan, lo invitan. Y ¿sabe usted que rechaza muchísimas invitaciones por usted, por nosotros, por la iglesia, incluso por los que hablan mal de él, por estar aquí? Rechaza muchísimas invitaciones y la mayoría de las invitaciones son para trabajar. Estaba ahorita predicando en una reunión de familias pastorales, de matrimonios pastorales y pues lo dejó el avión, ni modo. Y me da oportunidad de decir estas cosas ahora. Entonces, hay quien dice, no quiero dar mi dinero por templo porque no quiero dar para enriquecer a los hombres. Mentira, no hay nada más falso que eso. Y por último, hay quien dice, no, es que yo prefiero dar mi dinero a los pobres. Esta es la excusa del piadoso, ¿verdad? Del que es muy buena persona. Y entonces dice, no, yo prefiero, para construir un templo, mejor lo utilizo para algo que sí sirva y voy a dar mi dinero a los pobres. Y sabe que puede que tenga razón y puede que lo que haga esté muy bien y felicidades, está muy bonito. Pero ¿sabe usted que esta iglesia hace eso? Y el dinero pro templo y el dinero que se recauda se utiliza para eso y de una forma mucho más eficiente que si una persona... ¿Sabe qué pasa? Si usted tiene un corazón muy bueno y va y le da una torta a una persona hambrienta, va a ser algo muy bonito. Esa persona va a comer ese día, usted se va a sentir bien consigo mismo y usted va a sentir, ay, qué bueno soy, lo cual está bien también y es muy bueno y válido. Pero al día siguiente usted no va a estar y esa persona va a volver a tener hambre y no va a haber un cambio real. Esta iglesia genera cambios reales en las personas con necesidad. Hay un comedor allá en Chimalhuacán que todos los días, escuchen, todos los días le da de comer a niños con recursos que nosotros recolectamos aquí y de los que se venden allá en Somos Todos. Y es un cambio real porque no solamente se alimenta todos los días, sino que también se paga a un siervo de Dios que otorgue no solamente alimento material, sino también alimento espiritual. No estoy diciendo que esté mal que usted vaya, estoy diciendo que lo que hace esta iglesia es mucho más eficiente que lo que puede hacer una sola persona por sí misma. Y si tuviéramos unas nuevas instalaciones, toda esa labor social se haría mucho mejor, más eficiente y más.
Bueno, dije todo esto, primero que nada, para derrumbar esas falsas argumentaciones en contra del proyecto Protemplo, y espero que a partir de ahora cualquiera que esté en contra del proyecto Protemplo sea solamente por maldad en su corazón y no por una desinformación. Pero lo dije también porque de eso se trata el amor a Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De eso se trata, de entregar. ¿Y saben qué, hermanos? Como iglesia, por lo menos en lo colectivo, hemos sido infieles con el Señor. Si hubiéramos sido fieles, todos los miembros de esta iglesia, durante estos 56 años, tendríamos un templo ya. Pero hemos sido infieles con el Señor, no nos hemos entregado como se debe, en materia y en espíritu y en alma. Porque la materia es reflejo de lo que hay en nuestra alma. Hemos sido infieles con el Señor. Entonces quisiera que este aniversario de la iglesia fuera una oportunidad para nosotros de decir: Señor, perdónanos, y queremos ponernos a cuentas contigo y entregarnos por completo. Y amarte con un amor sincero, con un amor posible y con un amor entregado. Oye, Oreb, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con un amor sincero, posible y entregado. Termino, hermanos, con lo último que dice nuestro texto lema. Nuestro Dios nos habló en Horeb y la zarza no se consume. Se trata de la permanencia del compromiso que hacemos con el Señor. El Señor hizo un pacto con su pueblo en el monte Horeb. Me parece muy bonito que lo recordemos hoy. El Señor hizo un pacto con su pueblo en Horeb y también hace un pacto con nosotros hoy en Horeb. Y nos pide que la zarza no se consuma, que perdure. El Shema judío termina diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Se trata de que esto que hemos aprendido, hermanos, hoy, la fe exclusiva y el amor incondicional, estén con nosotros siempre, al despertarnos y al acostarnos, que se nos salga por los poros, que se nos vea en los ojos, como a los enamorados se les ve el brillo en los ojos cuando hablan de la persona amada. Así deberíamos estar con el Señor. Termino con esta última historia. Mi madre cuenta que cuando ella era joven, adolescente, allá en los oscuros años de la década de los 70s, ella asistía a una iglesia. Ella no era de familia cristiana, su mamá se convirtió cuando ella era niña y empezaron a ir a la iglesia. Mi mamá empezó a conocer el cristianismo, pero dice que los jóvenes de su iglesia no eran muy cristianos. Ella no sabía, porque no conocía otra forma de ser cristianos, pero ahora lo entiende, que no eran muy cristianos, eran cristianos que iban como religión a la iglesia. No solamente porque en su vida normal fumaban, tomaban y muchas otras cosas que se supone que en aquella época eran mal vistas, ¿verdad? Y ahora también, sino porque realmente no había una convicción en su interior. Mi mamá se dio cuenta de eso cuando visitó otra iglesia con otros parientes y conoció a un grupo de cristianos. Mi mamá dijo que se enamoró de ellos porque eran gente súper entregada al Señor, que se les veía desde que te saludaban, desde cómo hablaban, desde sus pláticas ahí juntos. Yo no sé qué hacían los chavos en la década de los 70s, ¿qué hacía la juventud en aquella época? No había... Yo qué sé, ir a Alameda a tirar pan a las palomas o cosas, y que en todas esas cosas, mi idea de la juventud setentera es un poco distorsionada, luego me explican, pero que en toda su vida normal se veía su amor por el Señor. Y mi mamá dijo: yo quiero ser así. Yo quiero ser de esa clase de cristiano. Yo quiero hacer un compromiso con el Señor de ser cristiana de verdad, de veritas, no como aquellos que son de palabra. De eso se trata, decir, hermanos: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De verdad, un compromiso con el Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos has desafiado el día de hoy. Gracias porque tu amor y tu palabra es propicia a nuestras vidas y siempre sabes lo que necesitamos. Te amamos, Señor, te bendecimos por tu palabra, por esta iglesia, Señor, que tú has bendecido durante tantos años. Tú has sido fiel con nosotros, Señor, incluso cuando nosotros no hemos sido fieles. Por eso te queremos pedir perdón, Señor, y te queremos decir que queremos tener una fe exclusiva, creer en ti de todo corazón, con fidelidad y lealtad, Señor, y también un amor incondicional hacia ti,
un amor sincero, un amor posible y un amor entregado. Perdónanos cuando no hemos sido así. Si alguien aquí le quiere decir eso al Señor, Señor, quiero amarte de verdad, quiero creer en ti de verdad, quiero hacer un pacto contigo y poder decir con conciencia de lo que significa Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarte con todo el corazón. Si alguien le quiere decir eso al Señor, levante su mano ahí en su lugar y dígaselo: yo quiero, Señor. Dios les bendiga a los que han levantado su mano. ¿Hay alguien más que quiera decirle esto al Señor? Si alguien más puede levantar su mano en este momento y decirle: sí, Señor, quiero hacer este compromiso contigo. Pueden bajar su mano. Dios les bendiga a todos los que han hecho este pacto con el Señor. Te bendecimos, Señor. Aquí está tu pueblo, Dios. Tu iglesia, Señor, te respondemos a tus desafíos en esta tarde, en esta mañana, Señor. Permítenos que la zarza no se consuma, Señor. Que este fuego que arde en nuestros corazones cuando escuchamos tu palabra perdure y no se consuma nunca. Que podamos amarte, serte fieles, serte leales, Señor. Te bendecimos con todo el corazón, Dios bendito. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Después de escuchar este sermón, podemos responder también donde dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dispongamos a poner nuestros diezmos y nuestras ofrendas.